Abrimos nuestras Biblias al libro de Génesis, capítulo 18. Génesis capítulo 18. Amén. Dice así la palabra del Señor. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Un colega me reveló un día uno de sus más grandes secretos. Siendo ginecólogo, él ya había vivido hace muchos años el problema de haber fallado a no darle el sexo correcto al bebé. Él había hecho un ultrasonido, pensó que había un varoncito o una niña, no recuerdo qué era, y falló. Cuando la madre del bebé vino a su consultorio, lo que obviamente ella hizo fue reclamarle. Habían hecho un montón de gastos de dinero, compra de ropita, etcétera, y para un bebé que era de otro sexo. A partir de ese momento él me dijo: cada vez que él hacía un ultrasonido a una mujer embarazada, él anotaba en el expediente de la paciente el sexo opuesto del bebé. Es decir, él hacía un ultrasonido y entonces anotaba, le dice la mamá: me parece que es un niño, y anotaba en el expediente niña. Si resultaba que su diagnóstico era equivocado, entonces cuando la madre viniera a él a reclamarle, él nada más sacaba el expediente y decía: no, vea, aquí dice niña. Quizá fue usted la que se equivocó y me escuchó mal. Algo parecido le pasó a nuestra familia hace un tiempo. Por 8 meses estuvimos nosotros esperando a Guillermo, el hijo de mi cuñada. Otro varoncito en la familia. Mi hija Daniela estaba toda triste porque solo ella iba a ser la niña de la familia. Hasta que en el último mes del embarazo de mi cuñada, el ginecólogo le repite el ultrasonido y resultó que no era Guillermo, era Sofía. Estas cosas, mis hermanos, no deberían sorprendernos a nosotros. A pesar de todos los avances en la tecnología, a pesar de tener máquinas tan impresionantes como las que tenemos en la actualidad, los hombres seguimos fallando. Y seguimos fallando precisamente por eso, porque somos hombres. Y como hombres no solo somos falibles, sino que no estamos en control de nada en esta vida. Pero esto, mis hermanos, no es así con Dios. Dios no solo es infalible, sino que también es soberano.
Y en su soberanía, Él pudo decirle a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Pronombre masculino, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. 6,000 o 7,000 años antes de que la simiente prometida viniera al mundo, Dios ya había profetizado el sexo del Mesías, un varón. Lo mismo vimos la semana pasada con Isaac. 25 años antes Dios le había prometido a Abraham una simiente. 13 años antes le había dicho que esa simiente sería un hijo. Y un año antes de nacer no solo le confirmó el sexo del niño, sería un varón, sino que también le confirmó el día de su nacimiento. ¿Cómo pudo Dios haber sabido esto? Bueno, solamente porque Él es soberano y Él es el que está en control de todo el universo. Fue así como pudo Él profetizar la perfección por medio de sus profetas, la venida del Mesías, sus sufrimientos y toda su obra perfecta. Cristo vino, dice la Biblia, en el cumplimiento del tiempo. ¿En el cumplimiento del tiempo de quién? De Dios. Y le hicieron, como escribió Lucas en el libro de los Hechos, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Por qué? Porque solo Dios es Dios. A diferencia de estos ginecólogos, Dios no se equivoca nunca, porque es Él el que está en control de la historia. La historia humana es la historia de Dios. Es Dios ejecutando sus planes infaliblemente para su gloria. Y esta era una verdad que Abraham debía aprender. Pero había otras cosas que Abraham también debía aprender acerca de Dios. Y algunas de ellas se las iba a enseñar el Señor un tiempo después de aquella visita en Génesis 17, en donde Él había hecho el pacto con Abraham. Y esto es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Dios no solo quería enseñarle a Abraham que Dios es soberano, sino también le iba a enseñar que Él es amigo de pecadores y también que Él es el Todopoderoso. Y esos son los dos puntos del sermón: Dios el amigo de pecadores y Dios el Todopoderoso. Veamos el primer punto: Dios el amigo de pecadores. Un tiempo entonces después de aquella visita que el Señor le había hecho a Abraham, en la cual había confirmado y ampliado ese pacto que Dios había hecho con él, Abraham se encuentra, como dice el versículo 1, en el encinar de Mamre. Este lugar había sido muy probablemente el lugar en la tierra de Canaán que Abraham había escogido como su lugar de habitación. Ustedes recuerdan cuando Lot y Abraham se separan por aquella contienda que hubo entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Lot se va hacia la tierra de Sodoma. Pero Abraham levantó su tienda y se fue a morar, dice Génesis 13:18, en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar, dice Génesis 13. En Génesis 14:13 se nos vuelve a confirmar que este era probablemente el lugar donde habitaba Abraham. Fuese a este mismo lugar donde regresó Jacob cuando vino a visitar a su padre Isaac, y del cual se nos dice en Génesis 35:27, después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fue estando en ese lugar, en lo que era la habitación suya en Canaán, en donde volvió a recibir poco tiempo después la visita del Señor. Versículos 1 al 3. Después, o sea, tiempo después de esa visita, le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Probablemente era cerca del mediodía, algún tiempo del día en donde el sol estaba en su mayor calor. Y es cuando el Señor decide volver a visitar a Abraham. Como era la costumbre a esa hora y por el gran calor que hacía, ya los hombres habían dejado de trabajar. La gran mayoría regresaba a sus tiendas, no solo a comer, sino también a descansar y a protegerse del calor del día. Y así fue como el Señor encontró a Abraham a la puerta de su tienda. Es decir, probablemente
Abraham estaba descansando y refrescándose. La mañana probablemente había sido un tiempo en donde él había estado trabajando. Ahora era tiempo para descansar, para refrescarse del calor. Pero de pronto se nos dice que Abraham alza sus ojos y ve a tres varones. Tres varones que literalmente estaban frente a él. Nuestra versión dice que estaban junto a él, no estaban frente a él, es lo que dice literalmente el hebreo. Ahora, ¿cómo sabemos que ellos estaban frente a Abraham y no junto a él, como dice nuestra versión de las Escrituras? Bueno, porque en el versículo 12 nos dice que cuando Abraham los vio, él salió corriendo de donde él estaba, a la puerta de su tienda, a recibirlos. O sea, ellos estaban a una distancia de Abraham, literalmente al frente. Abraham, en lugar de simplemente saludarlos, el viejito de 99 años se levanta y corre a recibirlos. Ciertamente esta era la costumbre en la antigüedad. La hospitalidad en aquellos tiempos, en aquellos lugares tan inhóspitos, tan duros para vivir, era de vital importancia, especialmente para los nómadas. Los viajeros podían morir si después de muchas horas de viaje no eran recibidos en los hogares de las personas que habitaban en la tierra. Pero también era mal visto por la sociedad no ser hospedador. Pero lo que Moisés nos quiere dejar claro aquí es que Abraham no está haciendo esto de ir a recibirlos por una costumbre o por un mero formalismo social. El ser hospedador era una virtud en la vida de Abraham. Una virtud es una disposición interna para hacer lo que es moralmente correcto. Eso es una virtud. Es la tendencia para actuar correctamente por hábito. Es un rasgo del carácter de una persona que es moralmente loable. Es, según Pablo, un fruto del Espíritu. Abraham entonces era un hombre que se caracterizaba por ser hospedador. Esa era la virtud de él. Ahora, alguno podía pensar, claro, si Dios viniera a visitarme a mí, por supuesto que lo meto a mi casa. Por supuesto. El problema con esa suposición es que Abraham no sabe quiénes son estos tres varones. Para él son simplemente tres extraños. Tres extraños que están a una cierta distancia de él, tres viajeros que están viajando por la tierra y que necesitan ayuda. Y que están esperando ahí a ver si Abraham los va a recibir o no. Es cierto que en el versículo 3 Abraham le dice a uno de ellos Señor. El término ahí literalmente es Adonai, ¿verdad? Uno de los títulos de Dios. Pero también significa Señor. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, le dice Abraham. Pero estas palabras debemos entenderlas simplemente como una manera respetuosa de Abraham de dirigirse a extraños. Nada en el texto nos ha dado a entender que Abraham sabe la identidad de estos tres visitantes, ni que uno de ellos es el Señor. Es más adelante en su camino a Sodoma cuando Abraham se va a dar cuenta de quién es uno de ellos. Además, cuando el autor de la Epístola a los Hebreos aplica la parte doctrinal de su sermón a la vida de aquellos creyentes en Roma y les habla acerca de su deber de ser hospedadores, él les dice esto en Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿A cuál relato en el Antiguo Testamento se pudo haber estado refiriendo el autor de los Hebreos, sino a este? Y se nos dice que Abraham hospedó a estos ángeles sin saberlo. Entonces Abraham no está siendo un hipócrita aquí. No es porque es el Señor, no es porque él sabe que es Jehová el que lo está visitando. Entonces, claro, ven aquí, te doy todo lo que quieras. Abraham no sabe quiénes son estos tres varones. Él no está mirando lo externo para actuar. Él no está mirando la dignidad de sus visitantes para abrir las puertas de su hogar, para darles de comer. Por el contrario, Abraham está haciendo lo que él está convencido es su deber: ser hospedador. Esa es su virtud, sin importar quién estuviera a las puertas de su casa. Y noten lo que hace Abraham.
Él sospecha probablemente que estos hombres han estado caminando por largas horas bajo el sol sobre la tierra caliente. ¿Y qué les dice? Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. Imagínense lo que es caminar lleno de polvo, con ese calor, la tierra caliente. Refresquen sus pies, lávenselos. Él sospecha que estos hombres están cansados después de su largo viaje. ¿Y qué les dice? Recostaos debajo de un árbol. Él sospecha que tienen hambre. Él ve que no traen animales de carga que puedan cargar sus suministros, la comida. Entonces, ¿qué hace? Les da de comer. Y no solo les da y no es que les da una entradita de pan. Él corre de su tienda y le pide a Sara que haga el pan y le dice que haga 3 medidas de flor de harina. Esos son como 5 galones de harina. Eso es un montón de harina. Pero también dice, tomó un becerro tierno. Y vean cómo lo describe Moisés también. Tierno y bueno. No fue el animal más flaquito, el que estaba enfermo, el que mató para dárselo a los extraños. No, fue el mejor de los que él tenía. Se lo dio a sus criados, ¿para qué? Para que lo prepararan para darle de comer a estos extraños. También dice, les llevó mantequilla, literalmente yogur o leche cuajada. Y leche también para que comieran. Al final, mis hermanos, Abraham les había preparado a estos 3 varones un banquete real. Qué virtud, mis hermanos, la de Abraham. El versículo 8 nos dice que Abraham puso el banquete, dice, delante de ellos. Y él nos dice, literalmente se paró frente a ellos, debajo del árbol donde ellos estaban comiendo. El patriarca, el dueño de esa tierra, de pie ahí como el siervo de los extraños. Como dijo Hamilton, él es tanto el mesero como el que hospeda. Ese era Abraham. Eso, mis hermanos, es la hospitalidad. Esa es la virtud cristiana a la cual todos y cada uno de nosotros estamos llamados por el Señor. No os olvidéis de la hospitalidad. Un mandamiento. Ahora, lo interesante aquí no es tanto la hospitalidad de Abraham. Sí, obviamente Moisés está resaltando esa virtud de Abraham. Pero meditando en el pasaje, lo interesante no es esa hospitalidad de Abraham. Claro, es impresionante, es confrontante cuando nos vemos a nosotros mismos lo débiles que somos con respecto a esto. Es retadora también. Algún día quisiera ser como Abraham así. Especialmente creciendo en una cultura tan egoísta como la que vivimos nosotros, que solo piensa en sí misma y que ve a los extraños más bien con sospecha. Pero hermano, lo más interesante aquí no es más bien lo que hace el Señor. Él ya había hecho un pacto con Abraham. ¿Para qué volver a visitarlo? ¿Por qué a esa hora del día? Bueno, porque el Señor es amigo de pecadores. Él desea tener una relación con su pueblo, con los suyos. Y esto se lo demostró a Abraham aquel día, viniendo a su tienda para compartir ese festín con él. Usualmente los pactos en la antigüedad eran celebrados con grandes banquetes. Bueno, yo sospecho que esto es lo que el Señor está haciendo aquí, celebrando con Abraham su amistad, el pacto que habían hecho. Está aquí visitando a su amigo Abraham para celebrar con él en aquel banquete, para fortalecer su amistad, su compromiso. Y eso es algo que las Escrituras ratifican. En 3 ocasiones la Biblia afirma esta verdad. En 1 Crónicas 27 se nos dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo.
Y Santiago repite lo mismo en Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Dios nunca vio a Abraham como alguien distante. Lo vio como su amigo. Como alguien que podía visitar constantemente y celebrar. Esta visita del Señor entonces no era una casualidad. De nuevo, para el Señor nada es casualidad. Su plan probablemente era no solo celebrar aquel pacto, sino también mostrarle a Abraham su deseo de establecer y mantener una amistad con él. ¿A quiénes visitamos nosotros más? A nuestros amigos. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra amistad, para conocernos mejor. Bueno, eso es lo que Dios está haciendo aquí. Constantemente visitando a Abraham. ¿Para qué? Para fortalecer, para que él pueda llegar a conocer mejor al Señor. Y eso es lo que ha estado haciendo, mostrándole cada vez más quién es él a Abraham, para que él lo conozca mejor. El Dios soberano, amigo del pecador. Es increíble, mis hermanos. Pero hay otra verdad que el Señor también le quería enseñar al patriarca. Una verdad que ya le había afirmado cuando lo había visitado en Génesis capítulo 17. Y esa verdad es que Él es el Todopoderoso también. Este es el segundo punto del sermón. Ahora, esta verdad se la va a enseñar el Señor no directamente a Abraham, sino que se la va a enseñar a Abraham en su interacción con Sara. Versículo 9. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Ahora, aquí probablemente, a pesar de que se está usando el plural, probablemente aquí es el Señor interrogando a Abraham. El plural aquí probablemente es un formalismo literario. Pero es el Señor quien le habla a Abraham. Y recordemos que Abraham no tiene idea de quiénes son estos tres visitantes. Para él son extraños. Pero aquí algo empieza a suceder. Notemos la pregunta: ¿dónde está Sara, tu mujer? ¿Perdón? ¿Cómo sabes tú que yo tengo esposa? ¿Cómo sabes tú que yo, ya siendo viejito, mi esposa no ha muerto? ¿Y cómo sabes tú, sobre todo, que mi esposa se llama Sara? Hasta hace poquito se llamaba Sarai. Y el Señor fue quien le cambió el nombre a Sara. ¿Cómo sabes tú eso? Bueno, es ahora probablemente cuando quizás Abraham empieza a entender que estos varones, y especialmente este varón que hablaba con él, no era un mero extraño. Y esto va a quedar claro cuando veamos la conversación que Abraham tiene especialmente con este varón en su camino a Sodoma. Pero lo que debemos notar aquí es que Dios le empieza a revelar su identidad a Abraham. Esto, mis hermanos, es otra teofanía. En mi opinión es una cristofanía. Es la segunda persona de la Trinidad preencarnada visitando a Abraham, como lo ha hecho antes. Es el Señor nuevamente tomando forma humana para visitar al patriarca. Entonces Abraham le responde: mi esposa está aquí en la tienda. Abraham está con estos tres varones. Ellos están debajo de un árbol frente a su tienda. La espalda del Señor, vemos, se nos dice ahí, está dándola hacia la tienda. El Señor está viendo hacia el árbol. Probablemente la tienda está hacia la espalda del Señor. Ahí está Sara metida. Y el Señor entonces le pregunta por Sara y le dice a Abraham: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Es decir, como te lo he dicho antes, voy a volver, te voy a visitar y te voy a dar el hijo prometido. ¿Quién más le ha hecho esa promesa a Abraham sino el Señor? ¿Quién más tiene el control sobre todas las cosas para poder determinar cuándo es que Sara iba a tener un hijo? Bueno, solo el Señor. Sara está ahí en la tienda, pero lo que está haciendo, nos dice Moisés, es prestar oído a la conversación de su esposo con estos tres varones. Y cuando ella escucha esta promesa, se nos dice en el versículo 12, se rió. Moisés aquí inserta un paréntesis y nos relata la condición en la cual, nos recuerda otra vez la condición en la cual estaban Abraham y Sara.
Ambos nos dice en el versículo 11, eran viejos, y no simplemente viejos, de edad avanzada. Abraham tiene 99 años, Sara tiene 90. Y Moisés va más allá y nos recuerda que a Sara dice, ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Es decir, Sara ya era menopáusica. Su matriz estaba muerta, seca. Su sistema hormonal ya no servía para nada. Si hace 25 años cuando ella salió de Ur con Abraham, si ahí había una posibilidad de tener un hijo, ahora ya esto estaba acabado. Era imposible. La única esperanza que tenían ahora era la promesa de Dios. Todo lo demás estaba en su contra. Pero en su incredulidad, viendo sus circunstancias, enfocándose en lo externo, como le haría Pedro cientos de años después, cuando estaba con el Señor caminando sobre el mar y se enfocó en las circunstancias y empezó a hundir. Así está haciendo Sara, viendo sus circunstancias, no enfocando sus ojos en el Todopoderoso. Y entonces en su incredulidad dice en el versículo 12, después que envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Sara sabía lo que Dios le había prometido a su esposo. Él le había prometido un hijo, y no un hijo solamente de Abraham como Ismael, no un hijo de ella y de Abraham. Pero en su incredulidad, viéndose a ella misma y no viendo por fe al Señor, Sara se rió. Ahora noten algo increíble. Este varón que está comiendo con Abraham a unos metros de la tienda donde está Sara, Sara está ahí escondida escuchando. Él dice, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz un hijo siendo ya vieja? Moisés nos acaba de decir que esto lo hizo Sara entre sí. Ella se rió y pensó esto en su corazón. ¿Cómo pudo haber sabido este varón lo que pensó Sara? Bueno, porque era el Señor. Abraham no había escuchado nada. Este varón pudo saberlo porque él era Jehová, el Señor del pacto. Ahora notemos lo que el Señor entiende de la risa de Sara. Esta risa de Sara no fue como la risa de gozo de Abraham en el capítulo anterior. Esta risa, nos da a entender el Señor, es una risa de incredulidad. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, notemos lo que le dice el Señor a Abraham. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Literalmente, ¿hay para Dios alguna cosa maravillosa, demasiado maravillosa, que Él no pueda cumplir, que Él no pueda hacer, que lo pueda vencer a Él en su propósito y en su voluntad? Para el Señor, la risa de Sara implicaba que ella no creía que Él era capaz de darle un hijo a ella. Su cuerpo demostraba que ya el tiempo había pasado. Ya era imposible que Dios pudiera cumplir su promesa. Por eso se rió Sara. Como escribió Calvino, ahora vemos cuál fue el pecado de Sara. Esto es que ella pensó mal de Dios, no reconociendo la grandeza de su poder. Pero la realidad era otra. El Señor es, como le dijo a Abraham en Génesis 17:1, El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y ese nombre, ese título de Dios implica que no hay nada que sea imposible para Él. La pregunta del Señor obviamente había sido una pregunta retórica. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Por supuesto que no. Él es Dios. Lo mismo que había hecho el Señor con la tierra, cuando la encontró desordenada y vacía y trajo vida, es lo que Dios iba a hacer con la matriz muerta y desordenada y vacía de Sara. Iba a traer vida ahí. ¿Por qué? No solo porque Él es soberano, porque Él es el Todopoderoso. Hermanos, Génesis 1, eso es lo que nos quiere mostrar a nosotros. Dios trae vida. Solo Él puede traer vida.
Porque solo Él es Dios. Y esta es una aplicación para nuestras vidas. Eso fue lo que Dios hizo en nuestras vidas, mis hermanos. Muertos en delitos y pecados, pero un día Dios dijo: vida. Nos dio vida en el Espíritu. Es por eso por lo que le asegura a Abraham lo siguiente en el versículo 14: al tiempo señalado, vuelve a repetir el Señor, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Como te lo prometí, eso exactamente va a ocurrir, porque no hay nada imposible para mí. No hay nada demasiado maravilloso que yo no pueda hacer. Sara está escuchando, y en su incredulidad, o su incredulidad más bien, la lleva a pecar aún más. Como lo hicieron Adán y Eva antes de ella, Sara trata de excusar su pecado acusando al Señor de mentir. No me reí. El Señor te vio, Sara. Con sus ojos, esas llamas de fuego que lo ven todo, Él te vio, Él vio en tu corazón. Él sabe que te reíste. Él conoce tu incredulidad. Ahora Moisés nos dice que fue el miedo. El mismo miedo que tuvo Adán y Eva, que tuvieron Adán y Eva cuando pecaron y se tuvieron que esconder de Dios. Este pecado no es piadoso. Este pecado, este temor, pero no es piadoso. Es pecaminoso. Este no es el verdadero temor de Dios que Dios pone en los corazones de aquellos que Él salva. El temor que Dios pone en nuestros corazones nos acerca a Dios, nos hace crecer en santidad, nos hace odiar el pecado. Este temor mundano nos lleva a pecar contra el Señor. Ahora el Señor en su misericordia no permite que Sara se engañe a sí misma. Y le dice: no es así, sino que te has reído. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es: no mientas, Sara. Tú pensaste que yo no era capaz de hacer lo que había prometido. Por eso te reíste. Mis hermanos, hay varias cosas que debemos aprender de un pasaje como este. Y en primer lugar, no podemos pasar por alto la enseñanza sobre la hospitalidad. Hace muchos años el Señor nos enseñó acerca de esta virtud, ¿verdad? Cuando estudiábamos la epístola a los Hebreos. El Señor verdaderamente hizo una obra en nosotros. Constantemente los pastores estamos escuchando de las visitas, ¿verdad? Cómo ellos testifican del impacto que causan los pedadores que somos en esta iglesia. Como hay algunos hermanos que se caracterizan, ¿verdad?, entre nosotros por estar invitando a personas a sus hogares, abriendo las puertas de sus hogares para que lleguen y visiten las personas. Y eso obviamente nos llena de gozo porque es la obra del Espíritu entre nosotros. Pero la hospitalidad, como cualquier otra cosa, mis hermanos, se puede enfriar. Por eso que debemos recordar nosotros que esto es una virtud cristiana, esto es un deber nuestro. Y es algo entonces en lo que se debe trabajar constantemente. Ser hospedador simplemente significa amar a los extraños. Es lo que significa. Es amar a aquellas personas que no conocemos. Es no ver lo externo, es no ver la dignidad de aquel, ¿verdad? Si viene el presidente, claro, venga, entre, ¿verdad? No. Es un verdadero amor por los extraños, por las personas que nosotros no conocemos. Eso no significa obviamente que le vamos a abrir las puertas de nuestros hogares a cualquier persona. Obviamente Abraham vio a los hombres y dijo: estos hombres no son peligrosos, ¿verdad? Por eso le abrió las puertas de su hogar. Eso no se trata la hospitalidad, sobre todo en nuestros tiempos, ¿verdad? Esta virtud en nuestros tiempos debe ir de la mano con la prudencia. Pero significa amar a esas personas que no son de nuestro círculo. Amarlas como lo ejemplificó Abraham en este texto, proveyendo para ellas lo que ellas necesiten. Es hacerlas sentir en casa estando en nuestra casa.
Y esto es una virtud que debemos tenerla todos los que somos cristianos, seamos pobres o ricos. Esto es de todos. Todos debemos ser hospedadores. Ser hospedador no es simplemente abrir las puertas de mi casa, no. Puedo llamar a un hermano, hermano, vamos a tomarnos un café. Eso es también amar a los extraños. Lo invito a un café para conocernos más. Ahora, no solo podemos impactar a los demás con nuestra hospitalidad, nos puede servir a nosotros para conocer mejor las visitas, para guiarlos en la palabra del Señor, para aconsejarlos, aconsejar hermanos. Pero también el Señor promete una bendición. Por eso es que el autor de los Hebreos le dijo a aquellos creyentes en Roma que algunos recibieron ángeles sin saberlo, pero recibieron una bendición. Y el Señor usa nuestra hospitalidad para bendecir no solo a otros, pero también la usa para bendecirnos a nosotros. ¿Cuántas veces no hemos hospedado a algún hermano? Y nos sentamos a hablar un día, y el hermano nos empieza a exhortar y animar y aconsejar, a mostrarnos cosas que nosotros no hemos visto en nuestra propia vida. Eso es hospitalidad. Y es la bendición que recibimos. Ahora que estaba en México, Pastor Héctor, ya me lo había hecho el año pasado y me lo volvió a hacer este año. Yo le dije a mi esposa, hermano, todavía no haces ejercicio. Me está exhortando. Pero eso es también la bendición, ser exhortados por hermanos. Pastores que vienen a visitarnos, abrir nuestras puertas, escucharlos, permitir que lideren un culto familiar, por ejemplo, y ver nosotros como hombres que más avanzados en la fe hacen eso en sus hogares y nosotros aprender de ellos. Todas son bendiciones para nosotros que el Señor nos permite por ser hospitalarios. Ahora, esa claramente no es la razón para hospedar, la razón es el mandamiento. No os olvidéis de la hospitalidad. Pero el Señor conoce nuestra debilidad y entonces ata una bendición al mandamiento, a la obediencia. El Señor a nosotros nos da cada vez más oportunidades para ello. Trae cada vez más visitas. Hay cada vez más miembros en la iglesia que tenemos que conocer mejor. Tenemos un seminario en donde estamos trayendo profesores, donde vienen hermanos de fuera de la gran área metropolitana, que podemos bendecir nosotros abriendo las puertas de nuestros hogares. Tenemos conferencias también en donde nosotros como iglesia podemos ser hospedadores para los hermanos que vienen a asistir a la conferencia. Este tiempo que hemos tenido ahora de café y bocadillos, eso es algo que la iglesia hace. Y eso es ser hospitalarios también. Y damos gracias al Señor por la hermana que pensó en hacer esto un día. Y damos gracias al Señor también por las hermanas que ahora lo están poniendo en práctica. Pero esto, hermanos, significa ser hospitalarios. Y como iglesia no debemos perder eso. Abraham no pensó, es que este es mi mejor ternero, ¿cómo lo voy a matar para estos 3 extraños? No, como iglesia debemos pensar, tenemos que hacer esto. Lo mejor que tengamos, démoslo a nuestros hermanos que nos visitan. Porque esto es el mandamiento del Señor. No podemos ser los mismos que estemos hospedando. Los diáconos deberían tener aquí una gran lista de familias que tienen y que pueden hospedar. En segundo lugar, debemos reconocer que un texto como este es el sueño de todo predicador de la prosperidad. ¿Qué no haría un predicador de la prosperidad con un versículo como este? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Tenga fe. Tome su dinero y póngalo ahí. Ese matrimonio, Dios se lo va a cambiar. Ese hijo rebelde, Dios se lo va a cambiar. No por otro, le va a cambiar su corazón. Ese trabajo que no tiene, Dios se lo va a dar.
¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Ciertamente Dios puede arreglar nuestro matrimonio, Él puede cambiar los corazones de nuestros hijos, Él puede darnos trabajo, Él puede tratar con nuestra escasez. Por supuesto que sí, Él es Dios. Pero tratar un texto como el versículo 14 de esa manera es blasfemo. Porque Dios no es el genio de la botellita que está ahí dispuesto, esperando que nosotros le digamos qué necesitamos para Él dárnoslo a nosotros. Él es Dios, el Dios soberano. Y Él está haciendo en nosotros y en todo el universo su voluntad, no la nuestra. Dios no nos sirve a nosotros, nosotros le servimos a Dios. Esa frase, hay para Dios alguna cosa difícil, se volvió un refrán en Israel. Pero no para hablar de lo que Dios podía hacer por el pueblo, sino para hablar de la redención y la restauración que Dios iba a hacer por su pueblo. Por medio del profeta Zacarías, Dios le dijo esto a su pueblo: así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos. Esa es la palabra, el mismo término difícil que se traduce en el versículo 14 en Génesis 18. ¿Será maravilloso para Dios? Si ustedes piensan que esto es algo difícil, ¿será difícil para mí? Dice Jehová de los ejércitos. Así dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. ¿Hay algo difícil para el Señor? ¿No podrá Él salvar a su pueblo? Por supuesto que no hay nada difícil para Él. Y el nuevo pacto, mis hermanos, es la prueba de que Dios puede salvar a su pueblo. Y que lo hizo. Él nos trajo a su reino, cambió nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, escribió su ley en nuestros corazones, nos dio amor por su ley, nos dio a su Espíritu Santo para que anduviésemos en sus estatutos para siempre. Una vez llegó buscando a Jesús un joven rico. Ese hombre quería saber qué debía hacer él para heredar la vida eterna. ¿Recuerdan ese relato? Y este hombre era una persona ejemplar, externamente ejemplar, fiel a su esposa, se llevaba bien con los demás, no era un ladrón, no era mentiroso, amaba y respetaba a sus padres. Eso es lo que él le dijo al Señor: todo esto lo he cumplido. La segunda tabla de la ley. Claro, externamente. Irreprochable ante los ojos de los hombres. Algunos padres de la iglesia pensaban que este era Pablo, el apóstol Pablo. Pero el Señor Jesús confronta a este hombre con su gran ídolo, el dinero. Y este hombre se va triste. Y el Señor entonces le dice a sus apóstoles que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Y los discípulos obviamente están atónitos. Este hombre que conocemos que es irreprensible, no puede ser salvo. El Señor le dice a sus discípulos: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si hay una cosa imposible para nosotros, mis hermanos, es nuestra propia salvación. Ninguno de nosotros pudo salvarse a sí mismo. Pero la pregunta es: ¿hay para Dios alguna cosa imposible? ¿Hay para Dios alguna cosa demasiado maravillosa que Él no pueda hacer? ¿Era la salvación de su pueblo imposible para el Señor? Gloria a Dios que no, porque Él es Dios, el Todopoderoso, el Shaddai. Y la prueba está plenamente evidenciada en toda la Biblia. En el principio Dios decretó salvar un pueblo, y Apocalipsis nos demuestra: todo mi pueblo estará conmigo un día en la gloria
donde yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo por la eternidad. Él es capaz también, mis hermanos, de darnos cada día más de su gracia. Estamos flaqueando, estamos enfriándonos. Hermanos, Él es capaz de darnos más de su gracia, más de su espíritu para crecer en la fe. Como cantábamos ahora, yo nada puedo agregar, descanso solo en Él, seguridad perfecta da por su promesa fiel. Y la pregunta para los que nos visitan en esta mañana, y para ustedes nuestros hijos, es esta. ¿Pueden decir ustedes que son amigos de Dios? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos nosotros si podemos decir que somos amigos de Dios? Bueno, Jesús dijo en Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es nuestra obediencia que viene de un corazón que ha sido regenerado, cambiado por el Señor. Nuestra obediencia a la palabra de Dios, lo que evidencia si nosotros somos sus amigos. Si hay una amistad entre nosotros y el Señor. En nuestra condición natural, dice la Biblia, somos no amigos, somos enemigos de Dios, dice Romanos 5:10. Entonces, de nuevo, la pregunta que debemos hacernos, ¿podemos decir nosotros que somos amigos de Dios? ¿Tenemos un amor por la palabra del Señor? ¿Tenemos un amor por el Señor? ¿Queremos obedecer y vivir vidas que le agraden? Si eso es así, si ustedes niños, hijos, si ustedes pueden contestar eso afirmativamente, ustedes pueden saber que son amigos de Dios. Pero si en ustedes hay esa rebeldía todavía contra el Señor, contra su palabra, no hay un deseo por conocerle a Él, lo que la Biblia dice, lo que ustedes deben entender es que son todavía enemigos de Dios, enemigos del Creador. Pero la única solución para su problema es Jesús. Porque Jesús dijo que no hay cosa mayor que aquel que da su vida por sus amigos. Jesús vino a este mundo para dar su vida por su pueblo. ¿Creen ustedes que Jesús los puede limpiar a ustedes de sus pecados? ¿Creen ustedes que el Señor puede perdonar sus pecados? ¿Creen ustedes, hijos, que el Señor puede darles esa justicia que todos nosotros carecemos? Por la fe, ustedes pueden ser amigos de Dios. Quiera el Señor que así sea. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado en esta mañana para meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos tu grandeza, tu gracia, tu misericordia para con nosotros pecadores. Gracias, Padre, porque no hay nada imposible para ti. Y nuestra salvación es evidencia de ello. Oh Señor, te pedimos por nuestros hijos. Te pedimos por nuestras visitas el día de hoy. Que tú tengas misericordia de ellas y hagas esa obra que hiciste en nosotros también. Y los hagas tuyos, Señor. Haz todo esto, Señor, te lo pedimos para tu gloria. Amén.